Desde el año 2017, cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para generar conciencia sobre el papel vital de estos polinizadores en el ecosistema, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Proclamado por las Naciones Unidas en este año, la fecha honra el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna, y en esta edición de Destino Verde haremos un recorrido por Eslovenia, nación natal de este reconocido apicultor. Desde el Jardín Emblemático de Santiago, en la Ciudad de México, les acompaña Antonio Aranda y damos comienzo al espacio de su multimedio Telesur, que te invita a explorar los tesoros naturales del planeta, con conciencia y respeto. En cada continente, la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra gran madre, la Tierra, que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares, todos llenos de vida, regalando momentos conmovedores. La naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia. En Destino Verde queremos estar cada vez más cerca de ustedes. Para ello, cada semana compartimos en redes sociales contenido exclusivo sobre turismo, ecología y sostenibilidad. Síguenos en X como @DestinoVTelesur, en Instagram como @DestinoVerde_Telesur, en YouTube como Destino Verde Telesur, o escríbenos al correo destinoverde@telesurtv.net. Tus comentarios y aportes son parte esencial de este viaje. A continuación, te presentamos las noticias ecológicas y turísticas más destacadas de la actualidad. Venezuela presentó en la isla de Margarita la estrategia Venezuela Hub, una plataforma que busca convertir al país en un destino más competitivo y conectado internacionalmente. El plan apunta a recuperar la llegada de grandes cruceros, ampliar las rutas aéreas y atraer inversiones para modernizar infraestructuras turísticas. En este particular, las autoridades venezolanas fortalecen la cooperación turística y comercial entre las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Este acercamiento promueve nuevas oportunidades en transporte, energía y desarrollo económico, además de reactivar los históricos vínculos entre los pueblos caribeños. La propuesta también apuesta por posicionar a Venezuela como un destino megadiverso, capaz de combinar playas, naturaleza, cultura y experiencias caribeñas durante todo el año. Desde la isla Margarita, las autoridades de turismo venezolanas aseguran que ya existe interés de empresas extranjeras y nuevas conexiones internacionales que podrían impulsar el regreso del turismo europeo y asiático a la ínsula. Recorrer Eslovenia y conocer su apicultura es sumergirte en una tradición milenaria, un respeto profundo por la biodiversidad y la protección de la abeja Mellifera carniola, una subespecie autóctona famosa por ser pacífica y resistente y que marca el estilo de vida del pueblo esloveno. El viaje de hoy les lleva a conocer desde la tradición apícola de los Alpes hasta su capital en el centro del país, donde impresionantes colmenares complementan los espacios urbanos. Así que activa tu mapa interactivo SIC Curioso y descubre rincones sorprendentes, historias ocultas y secretos geográficos que todavía esperan ser explorados. ¿Listas tus coordenadas? Entonces síguenos en este recorrido que conecta a las abejas, la cultura y la tradición. Eslovenia se ubica en el corazón de Europa, donde se encuentran los Alpes, el Mediterráneo y los paisajes kársticos. Con poco más de 20.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 2,1 millones de habitantes, este destino ha convertido su diversidad natural en uno de sus mayores tesoros. Su capital, Ljubljana, es una ciudad verde y acogedora, mientras que sus regiones alpinas ofrecen infraestructura de primer nivel para el turismo de montaña. Más hacia el interior, el país revela bosques, cuevas y laberintos subterráneos donde habitan especies emblemáticas como el oso pardo y el enigmático proteo, un anfibio único en el mundo. Y en medio del lago glaciar del lago Bled, al noroeste del país, en las coordenadas 46 grados 21 minutos
44 segundos latitud norte y 14 grados 5 minutos 24 segundos de longitud este, aparece la icónica isla del mismo nombre, única en Eslovenia y uno de los paisajes más famosos de Europa Central. En Eslovenia, las abejas son mucho más que polinizadoras, son símbolo de identidad, cultura y turismo sustentable. Este país, considerado la capital mundial de la apicultura, ha convertido una tradición centenaria en una experiencia única para viajeros de todo el mundo. Su legado fue reconocido en el año 2017 cuando la ONU declaró el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas en honor al esloveno Anton Janša, pionero de la apicultura moderna. Hoy los invitamos a recorrer los paisajes y experiencias que han hecho del apiturismo una de las grandes pasiones de Eslovenia. En mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Apicultura, una práctica que en Eslovenia no es solo un oficio, sino una forma de vida. Este país se presenta al mundo a través del apiturismo, una experiencia única que fusiona la medicina alternativa, la arquitectura inspirada en las formas del panal y una gastronomía tradicional impregnada de miel. Así es como la tradición más dulce se convierte en identidad nacional. Entre montañas alpinas, un lago de aguas turquesas y un castillo que parece salido de un cuento de hadas, Bled se ha convertido en uno de los destinos más encantadores y visitados de Eslovenia. Este pueblo, ubicado a solo 30 minutos del aeropuerto de Ljubljana, combina naturaleza, historia y una de las tradiciones apícolas más singulares de Europa. Pero la experiencia va más allá del paisaje. Los visitantes pueden recorrer el lago a pie, descubrir pequeños talleres artesanales y participar en una tradición que sobrevive desde el siglo XVIII. Pintar paneles de colmena decorados con escenas históricas, religiosas y satíricas, una expresión artística única en la región. En Breznica, a solo 4 kilómetros de Bled, los visitantes pueden descubrir los icónicos Banke Kosnis, los tradicionales paneles frontales pintados de las colmenas que se han convertido en uno de los grandes símbolos culturales de Eslovenia y rinden homenaje a Anton Janša, el hombre que revolucionó para siempre la apicultura moderna y convirtió a las abejas en parte esencial de la identidad cultural eslovena. Su legado fue tan importante que su fecha de nacimiento, el 20 de mayo, se conmemora en todo el mundo como el Día Mundial de las Abejas, un reconocimiento global a su aporte en la protección de estos polinizadores esenciales para la vida y el equilibrio del planeta. Hoy este espacio recibe a visitantes y apicultores de diferentes países atraídos por una experiencia que combina historia, tradición y contacto directo con la naturaleza en el corazón de Eslovenia. Desde este pequeño pueblo también inicia la ruta del patrimonio cultural de Žirovnica, un recorrido que atraviesa valles, bosques y aldeas alpinas, conectando los lugares natales de grandes figuras de la cultura eslovena. El trayecto puede hacerse a pie o en bicicleta, mientras el paisaje revela el entorno natural que inspiró los estudios de Janša sobre la abeja carniola, una de las especies más valoradas de Europa. En la ciudad de Radoljica se encuentra uno de los grandes tesoros culturales del país, el Museo de Apicultura de Eslovenia. Este espacio alberga la mayor colección del mundo de paneles de colmenas pintados y permite descubrir cómo Janša fue el primero en documentar con precisión científica la biología de la abeja reina. La siguiente parada es Ljubljana. Aquí los visitantes pueden recorrer la ruta de las abejas, una experiencia autoguiada que atraviesa distintos puntos de la ciudad y entre techos verdes, mercados al aire libre y colmenares instalados en edificios públicos. La ciudad se ha posicionado como una de las grandes referencias mundiales de apicultura urbana y turismo sostenible. La visita al mercado central de Ljubljana es obligatoria. Allí turistas y locales degustan mieles artesanales procedentes de diferentes regiones del país, mientras descubren la enorme diversidad apícola eslovena.
Pero más allá del turismo, Ljubljana se ha convertido en un modelo internacional de sostenibilidad. La ciudad funciona como un aula abierta que enseña cómo las grandes urbes pueden proteger a los polinizadores, reducir el impacto ambiental y crear espacios donde la naturaleza y la vida moderna coexistan en equilibrio. A solo 30 minutos de Ljubljana, el pueblo de Višnja Gora invita a descubrir el Api Lab, la casa de la abeja Carniola, uno de los centros más innovadores de Eslovenia dedicados al mundo de las abejas. A través de experiencias interactivas, los visitantes pueden entender cómo se comunican los polinizadores, su organización social y los avances científicos que buscan garantizar su preservación futura. Pero el viaje continúa hacia Laško, donde la apicultura se fusiona con el turismo de bienestar. Este destino, famoso por sus aguas termales, ofrece experiencias de apiterapia en modernos resorts con inhalaciones de aire de colmena, masajes a base de miel y tratamientos spa que han convertido a la ciudad en un referente regional de relajación y salud. Una ruta donde la ciencia, la naturaleza y el bienestar demuestran por qué las abejas son mucho más que polinizadoras, son parte esencial del futuro del planeta. La bitácora apícola finaliza en Novo Mesto y la región de Dolenjska, al sur de Laško, donde los viñedos, las colinas y las granjas familiares revelan el lado más auténtico de la apicultura eslovena. Aquí los viajeros pueden disfrutar de picnics con miel, recorrer talleres artesanales y descubrir una gastronomía donde la miel es protagonista. Presente en licores como la médica, panes de jengibre y meridajes con quesos locales. Un destino donde las abejas no solo forman parte del paisaje, sino también de la cultura y los sabores que definen a Eslovenia. Cada final de primavera, el lago Bolyín se llena de color con el Festival de las Flores Alpinas, una celebración que combina excursiones, música y sabores locales en el corazón de Eslovenia. Visitar Eslovenia en esta temporada es también una oportunidad para descubrir su cocina tradicional y entender la relación esencial entre las flores, las abejas y la biodiversidad que define a esta nación. Y para que esta experiencia sea aún más memorable y digna de compartir en sus redes sociales, compartiremos algunas recomendaciones clave para recorrer la capital mundial de la apicultura. Cada final de primavera, Bohinj se transforma en uno de los escenarios más coloridos de Eslovenia con el Festival Internacional de Flores Silvestres, que en este 2026 se celebra hasta el 7 de junio en los Alpes Julianos. Entre montañas, lagos y praderas en flor, los excursionistas disfrutan de recorridos botánicos, experiencias gastronómicas, música y actividades culturales que convierten a esta región en una postal perfecta para las redes sociales. Y si quieres recorrer la ruta del apiturismo como un verdadero viajero digital, una de las mejores opciones es alquilar un vehículo, aunque el transporte público es eficiente. Muchos apiarios y granjas están en zonas rurales donde el coche permite llegar a experiencias más exclusivas y fotogénicas. Desde talleres en Bled hasta granjas familiares en Novo Mesto, la mejor época para visitar el país es entre mayo y agosto, cuando las abejas están en plena actividad y los apicultores abren sus colmenares para mostrar de cerca una de las tradiciones más emblemáticas de Europa. Eslovenia es una de las naciones más verdes de Europa. Más del 60% de su territorio está cubierto por bosques, un ecosistema clave para la apicultura y el desarrollo del apiturismo. Al regreso de la pausa descubriremos las especies de flora más emblemáticas de este país europeo y por qué son esenciales para el equilibrio de millones de abejas y sus ecosistemas. La flora de Eslovenia es un reflejo de su privilegiada ubicación geográfica, donde convergen las influencias alpinas, mediterráneas, continentales y balcánicas. El clavel
es su flor nacional y la más icónica por estar ligada al orgullo patrio, el amor y tradiciones. Por esta importancia cultural, se le puede ubicar en canciones populares, trajes típicos y celebraciones. Entre los árboles eslovenos destacan la haya y el tilo, que son vitales para el ecosistema y la fauna local, como el oso pardo, y forman parte de la identidad rural eslovena. En las alturas de los Alpes Julianos en Eslovenia, la gran joya botánica es el Edelweiss, también conocido como la flor de las nieves. Esta especie crece en las zonas rocosas del Parque Nacional Triglav y se ha convertido en un símbolo de resistencia y pureza por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Mientras de las más representativas está el clavel, presente en trajes típicos, canciones populares y celebraciones locales. Para los eslovenos, esta flor simboliza orgullo, tradición y el vínculo profundo con su herencia cultural. Los bosques también son parte esencial de la experiencia eslovena. La haya, el árbol más común del país, cubre grandes áreas naturales y sostiene importantes ecosistemas de montaña, mientras que el tilo, más que un árbol, es un símbolo social e histórico. Durante siglos, las comunidades rurales se reunían bajo su sombra para celebrar, tomar decisiones y mantener viva la vida comunitaria. Eslovenia es un país donde la naturaleza late al ritmo de un zumbido ancestral, un territorio donde los Alpes Julianos y los bosques milenarios sirven de hogar a una biodiversidad que parece sacada de un cuento de los hermanos Grimm. Entre sus tesoros biológicos más preciados se encuentra su embajadora alada, la abeja melífera de Carniola, cuya laboriosa danza y adaptabilidad al clima alpino la han convertido en un símbolo de orgullo nacional, custodiada por apicultores que han elevado este oficio a la categoría de arte y ha sido un legado que el país europeo ha brindado al mundo. A continuación, conoceremos la vida y costumbres de esta noble obrera de los campos. La abeja carniola, conocida científicamente como Apis mellifera carnica, considerada orgullo nacional de Eslovenia, es una de las subespecies más apreciadas por apicultores de todo el mundo, gracias a su docilidad, resistencia y gran capacidad de polinización. Originaria de los Alpes y los Balcanes, su evolución la ha convertido en una abeja perfectamente adaptada a los climas fríos y montañosos, pero una de sus mayores particularidades está en su larga probóscide, una especie de lengua que le permite extraer néctar de flores a las que otras abejas no pueden acceder, como el trébol rojo. Esta capacidad la convierte en una pieza clave para la biodiversidad y la producción apícola en Europa Central. Como dato curioso, su cuerpo es más esbelto en comparación con otras subespecies europeas. Está cubierto por un denso pelaje gris plateado, lo que le permite soportar las bajas temperaturas del invierno alpino, motivo por el cual también es denominada como la abeja gris. En los Alpes y los Balcanes, la abeja carniola se ha convertido en una de las grandes guardianas de la biodiversidad europea, conocida como la campeona de la polinización. Esta especie destaca por su capacidad para adaptarse a climas extremos y mantener activos los ecosistemas de montaña. La Apis mellifera carnica es una de las primeras abejas en despertar tras los duros inviernos alpinos. Su población crece justo cuando comienza la gran floración de primavera, garantizando que las flores y cultivos reciban polinización en el momento más crítico del año, cuando muchos otros insectos aún permanecen inactivos. Su importancia va más allá de la producción de miel, al haber coevolucionado con la flora de Eslovenia y otras regiones de los Balcanes. Esta abeja es clave para la reproducción de decenas de especies silvestres y para el equilibrio natural de bosques, praderas y cultivos. Eslovenia, uno de los países más boscosos de la Unión Europea, ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para recuperar bosques afectados por el cambio climático, los incendios, los vientos extremos y las plagas. El objetivo es claro: impulsar una restauración forestal más resiliente basada en buenas prácticas y soluciones naturales que protejan la biodiversidad y el equilibrio de sus ecosistemas. A continuación, conoceremos más sobre estas iniciativas que están convirtiendo a Eslovenia en un referente europeo de conservación y turismo sustentable.
En los últimos años, el gobierno esloveno, junto a centros de investigación y comunidades locales, ha impulsado un ambicioso plan de recuperación forestal basado en la biodiversidad. La iniciativa prioriza la siembra de especies nativas como hayas, robles y arces, evitando los monocultivos y creando bosques más resistentes a plagas, sequías y cambios extremos de temperatura. El modelo también apuesta por la regeneración natural de los bosques siempre que sea posible, y cuando es necesaria la intervención humana se utilizan semillas locales adaptadas al clima alpino, capaces de resistir mejor las nuevas condiciones ambientales. Otro de los pilares de esta estrategia es la protección del suelo y el agua. Para ello, se reduce el uso de maquinaria pesada en las zonas forestales, evitando la compactación de la tierra y preservando las redes subterráneas de hongos y microorganismos que nutren a los árboles. Hoy, estos bosques no solo son clave para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, sino que también uno de los grandes atractivos naturales de Eslovenia, un país que ha hecho de la sostenibilidad parte de su identidad. Desde este rincón del planeta, el emblemático Jardín de Santiago, en la Ciudad de México, donde la naturaleza nos invita a mirar el mundo de otra manera, cerramos una nueva edición de Destino Verde. Les acompañó Antonio Aranda y ha sido un placer compartir este viaje con ustedes, con historias, paisajes y culturas que recuerdan el valor de la biodiversidad. Pero este viaje no termina aquí, continúa contigo. Síguenos en redes y comparte tu mirada del mundo en Instagram y X o escríbenos al correo que aparece en la pantalla. Cada acción juntos construye conciencia. Proteger estos espacios no es una opción, es una responsabilidad con la Pachamama. Nos vemos en la próxima edición y hasta entonces.